Hola, mi nombre es Juan Pablo Sade, soy oncólogo clínico, soy el jefe de la unidad de tumores geniturinarios del Instituto Alexander Fleming y médico de staff del Hospital Austral y el Sanatorio Británico de Rosario. Hoy les voy a hablar sobre el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico, un estadio de la enfermedad en el cual hemos aprendido mucho en los últimos años y quiero compartir algo de eso con ustedes. Vamos a empezar a hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿cómo definimos a estos pacientes? Obviamente, para definir que un paciente tiene un cáncer de próstata resistente a la castración, todo empieza por tener un valor de testosterona de castración que es menor a 0,5 nanogramos por mililitro. Y luego el paciente puede tener o progresión bioquímica o progresión imagenológica. En este estadio, que es no metastásico, no va a haber, obviamente, metástasis por imágenes. ¿Qué imágenes vamos a utilizar? Repasamos entonces. Testosterona de castración, 1. 2. Progresión por PSA, que es el criterio que vamos a utilizar en esta situación. Y 3. No tiene que haber metástasis por tomografía y por centellograma óseo. Esos son los 3 criterios diagnósticos de este estadio del cáncer de próstata. ¿Cómo llegan los pacientes a presentar un cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico? 2 caminos. Vamos a analizar cada uno de estos caminos porque vamos a ver que muchas veces se cometió algún error en el camino y por eso se provocó este estadio que podría ser evitable. El primer camino es no tratar el tumor primario, solo ofrecer terapia de privación androgénica al paciente y cuando progresa tiene un cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico porque las células tumorales están en el primario. ¿Es esto correcto? No, no es esto correcto. Este trabajo del intergrupo, que ya tiene muchos años, más de 5 años, nos muestra que tratar el primario con radioterapia prolonga la sobrevida global en pacientes localmente avanzados. Entonces deberíamos tratar el primario siempre. Incluso este otro trabajo prospectivo randomizado del grupo escandinavo nos muestra exactamente lo mismo, que agregar radioterapia para tratar el primario disminuye la mortalidad por esta enfermedad. Así que no deberíamos obviar el tratamiento del primario. El otro camino es tratar el primario y ni bien el paciente hace una recaída bioquímica, ofrecerle terapia de privación androgénica de manera inmediata. Cuando progrese, va a tener un cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. ¿Es este camino correcto? Tampoco. ¿Por qué no? El único estudio randomizado que tenemos es el estudio TOAD, que evalúa esto de manera prospectiva. ¿Sí? El estudio TOAD, y esta es la curva final de ese estudio, tuvo múltiples problemas. Si ven esta curva de sobrevida global, parece que se divide, pero se divide luego de 5 años. Pero el estudio tuvo problemas claros en su diseño, reclutó menos de los pacientes y tuvo que ajustar su estadística. La curva no es estadísticamente significativa, no hay diferencia estadísticamente significativa entre castración inmediata o castración diferida, y la cantidad de pacientes vivos luego de 5 años fue muy superior a lo que pensaban los investigadores del estudio, que pensaban que iban a ser 50 y 60% y terminaron siendo 78 y 84%. Así que claramente el estudio bajo ningún aspecto avala la terapia de privación androgénica inmediata en un paciente con recurrencia bioquímica. De hecho, yo siempre digo, ¿cuándo se debe iniciar la terapia de privación androgénica o castración química? No hay que pensar ni ser una tortuga ni hay que ser una liebre. Hay criterios claros para iniciarla, que es cuando el PSA tiene un valor de 4, pero con un tiempo de duplicación de PSA menor a 6 meses, o si el tiempo es mayor, el PSA se puede dejar que suba hasta 20. Así que esas son las recomendaciones. ¿Por qué insisto en no utilizar de más la terapia de privación androgénica? Porque castrar a un paciente es inducirle una segunda enfermedad. La terapia de privación androgénica tiene múltiples consecuencias que ustedes pueden ver en esta diapositiva y que seguramente conocen por los pacientes a los que les damos terapia de privación androgénica. Siempre muestro esta foto porque son 2 gemelos iguales genéticamente. Y el gemelo de la derecha tuvo que ser sometido a castración durante 1 año y medio por un cáncer de próstata. Y miren las consecuencias que tuvo en su cuerpo 1 año y medio de castración. Entonces, es inducir una segunda enfermedad. De hecho, la joroba que tiene el gemelo es porque tuvo una fractura de una costilla, perdón, una costilla no, de una vértebra por osteoporosis. De hecho, es otro punto que quiero resaltar. Cuando intensificamos el tratamiento de estos pacientes con abiraterone, con enzalutamida o con apalutamida, aumentamos el riesgo de fracturas, que es otro gran problema.
Esto afortunadamente puede contrarrestarse con el uso de agentes protectores de hueso. La reciente presentación del estudio PIS nos ha mostrado que la alta incidencia de fracturas que se ven en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico con radium o con radium más ensalutamida puede bajarse prácticamente a cero si se usan agentes protectores de hueso como ácido zoledrónico o denosumab. ¿La selección de los pacientes para estos estudios es correcta? ¿Está bien? La respuesta es que sí. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el tiempo de doblaje de PSA o el PSA doubling time? De este trabajo pivotal de hace 20 años atrás del grupo de Patrick Walsh, que luego fue actualizado en el año 2009, con más de 8.000 pacientes seguidos por 8 años sin tratamiento. Y ese trabajo nos mostró que en un extremo tenemos el paciente que tiene un PSA doubling time de 3 meses o menos. En esos pacientes desarrollan metástasis en un año. Y en el otro extremo tenemos los pacientes que tienen un PSA doubling time mayor a 15 meses y tardan una década en desarrollar metástasis. Aquí tenemos más claramente ejemplificado lo mismo que les acabo de decir. Y con esto podemos construir una curva, ¿sí?, entre tiempo de duplicación que va bajando hacia la derecha y riesgo de metástasis que va subiendo. Y vemos que si el tiempo de duplicación es mayor a 10 meses, no hay ninguna necesidad de intensificar el tratamiento. De hecho, si lo hacemos, estamos induciendo una segunda enfermedad, creando un monstruo como Frankenstein. Ahora, si el tiempo de duplicación es menor a 6 meses, menor a 10, pero sobre todo menor a 6 meses, ahí sí, es una enfermedad en donde el riesgo de metástasis aumenta rápidamente y verticalmente, y a pesar de que parece bueno, es como un león enjaulado, que no corre riesgo hasta que uno abre la jaula, y ahí la cosa se pone brava. La otra gran pregunta que nos hacemos es, tenemos mucha disponibilidad de PET, PET-PSMA, PET-colina, ¿son M0 de verdad? Tenemos mejores anteojos para verlo, y no son M0 de verdad. Esto lo vemos en un caso como este, donde un paciente que parece ser un tumor localizado incluso, le hacemos un PET-PSMA y encontramos decenas de metástasis óseas. Y esto se transforma en una práctica cotidiana para nosotros en Argentina. En este trabajo donde se evaluaron 200 pacientes con supuesto cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico, al hacerles un PET-PSMA, el 98% de los pacientes tenían metástasis y el 76% de ellos fuera de la pelvis. Ahora, el punto es que este mismo trabajo concluye que el PET-PSMA probablemente no tenga mucho rol en este estadio de la enfermedad, porque diagnosticar metástasis más temprana en este estadio de la enfermedad no tiene mucho sentido. ¿Qué tan similares son las 3 drogas que tenemos o vamos a tener disponibles para tratar esta enfermedad? Bueno, vemos que la ensalutamida y la apalutamida son prácticamente iguales. Difieren en un grupo hidroxilo y tienen un núcleo duro en el centro. La darolutamida es la droga distinta, tiene un grupo polar y un linker flexible, lo cual le da un comportamiento distinto. Una de las diferencias fundamentales es que la darolutamida y su principal metabolito, la ketodarolutamida, no penetran al sistema nervioso central, a diferencia de la ensalutamida o la apalutamida. Veamos ahora los 3 estudios: el PROSPER, el SPARTAN y el ARAMIS. Los 3 estudios tuvieron los mismos criterios de inclusión: doubling time menor a 10 meses, por lo que vimos recientemente, no metástasis, por tomografía y por centellograma óseo. Cuando vemos los criterios de inclusión de cada uno de ellos, vemos que lo bueno es que estuvieron enriquecidos con población de alto riesgo. El PROSPER con ensalutamida, tiempo de duplicación promedio 3.8 meses. Y el 77% de los pacientes menos de 6 meses de tiempo de duplicación. El ARAMIS, 4,4 meses. Y el 70% de los pacientes tiempo de duplicación menor a 6 meses. Y el SPARTAN, de vuelta, también 4,4 meses. Y otra vez el 71% de los pacientes tiempo de duplicación menor a 6 meses. O sea, correcta selección de la población a tratar. Este fue el endpoint primario de los 3 estudios. Y aquí vemos que en el PROSPER, la ensalutamida ofreció un 71% de reducción del riesgo de metástasis, 72% ofreció la apalutamida en su estudio SPARTAN y 59% la darolutamida en el estudio ARAMIS. 3 curvas muy significativas que motivaron la aprobación de estas drogas. Y sobre todo lo que todos esperábamos con ansias, además de la sobrevida libre de metástasis, eran los resultados en sobrevida global. Y aquí podemos ver que el año pasado,
conocimos la curva de las 3 drogas en sobrevida global, y las 3 drogas prolongaron significativamente la sobrevida global de estos pacientes. 27% de reducción del riesgo de muerte con enzalutamida, 22% con apalutamida y 31% de riesgo de muerte con darolutamida. Bien impresionante, bien significativo. Esto reforzó la indicación de estas drogas en este estadio de la enfermedad. Cuando comparamos la toxicidad, y esto es importante porque tengamos en cuenta que son pacientes asintomáticos, sin metástasis, entonces queremos darle un tratamiento que sea efectivo, que demore la aparición de metástasis, pero no afectar su calidad de vida. Vemos que en este caso la darolutamida tiene un perfil de toxicidad que parece, en esta comparación indirecta, más amigable. Menos fatiga, menos caídas, menos fracturas, menos rash, menos trastornos cognitivos, menos hipertensión arterial. De hecho, cuando vemos la discontinuación por eventos adversos, es también la darolutamida la que menor discontinuación tiene. Así que esto es una comparación indirecta, pero parecería favorecer a la darolutamida. ¿Por qué es importante incorporar estas nuevas hormonas más temprano en el curso de la enfermedad? Y este dato lo sacamos claramente del trabajo Spartan, donde se midió no solo la progresión, la primera progresión a las metástasis, la primera flecha roja que ustedes ven, sino en la segunda flecha roja se midió el tiempo desde el inicio del tratamiento, pero a la segunda progresión. Es decir, que los pacientes eran tratados después de desarrollar metástasis, se medía el tiempo hasta que volvían a progresar, y se comparó ese tiempo a la segunda progresión entre el grupo que recibió apalutamida y el que no lo recibió. Y vemos que ese tiempo a la segunda progresión es muy superior para los que recibieron apalutamida. A pesar de que los que habían recibido placebo, muchos de ellos recibieron abiraterone y enzalutamida o darolutamida a la progresión. Es decir, que tratarse tarde, como se trató el grupo placebo, no es lo mismo que tratarse temprano, como le tocó en este caso al grupo apalutamida. No hay catch-up, como decimos. No alcanza la curva de placebo a la curva del tratamiento activo. Cuanto antes usamos la hormona más activa, mejor. Eso significa que hormonas viejas, con poca actividad, como la bicalutamida, ya no tienen ningún rol en el tratamiento de este estadio de enfermedad. Me atrevería a decir en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, mis conclusiones son que debemos categorizar a los pacientes, no todos son iguales, y tenemos una herramienta muy sencilla que es el PSA Doubling Time. Porque si tratamos pacientes con un PSA Doubling Time muy prolongado, generamos una enfermedad peor que la que estamos tratando. Utilizar PET en este estadio de la enfermedad no tiene sentido. Diagnosticar metástasis más tempranamente no tiene sentido. Eso no ha demostrado ningún beneficio. Lo que sí ha demostrado beneficio en sobrevida es utilizar mejores hormonas, mejores drogas en este estadio de la enfermedad. Es por eso que la terapia de privación androgénica como único tratamiento está en vías de extinción en prácticamente todos los estadios de cáncer de próstata. Y además, tratar y cuidar integralmente a estos pacientes, cuidarles, por ejemplo, sus huesos, prevenir sus fracturas, no solo indicar mejores comprimidos que controlan mejor la enfermedad. Nada más, muchas gracias por su atención.